Estuve por muchos años flotando en el aire. Recién a los 11 años, estamos hablando del año 2003, me di cuenta que yo era distinto y era bien extraño. Era como, ¿por qué yo era distinto a los demás? Porque el resto tenía otro tipo de intereses, yo tenía otros gustos. Le pregunté a alguien que cachaba que sabía harto. Entonces me sugirió hacerme el diagnóstico, me explicó que yo soy Asperger, me explicó bien de qué se trataba y me dijo algo que se me quedó grabado de por vida, que me hizo súper bien, porque yo vivía lleno de limitaciones, pero ella me explicó que eran todas mentales, que yo podía tener una vida completamente normal y gracias a eso mi mentalidad cambió. Hay miles de caminos en la vida, muchas veces uno toma uno, muchas veces se frustran y los entiendo, porque la sociedad es bien segregadora, pero no se rindan, porque hay miles de caminos. De repente uno ignora muchos caminos que pueden haber en la vida, pero hay algunos que milagrosamente te pueden favorecer de una forma muy notoria. Tu mensaje es muy importante. Hablaste de la segregación y de lo importante que es escuchar al resto, juntarse con gente distinta, aceptar la diferencia. Porque tú te consideraste diferente durante tantos años y hoy día te consideras que perteneces a una comunidad. En verdad yo me siento distinto a todo el mundo, en verdad, incluso dentro del espectro autista, pero es porque todos somos diversos y al final ellos me entregan mensajes importantes, yo también trato de entregarles mensajes importantes, la gente se emociona, como tus palabras que las encontré muy bonitas y te las felicito de verdad. Oye, y efectivamente Diego está acá, lo conocimos la semana pasada. ¡Bravo! A través de este contacto. Y Diego, pasó algo tan bonito cuando tú nos hablaste, porque tú estabas hablando de una temática particular que tiene que ver con las personas que padecen algún tipo de autismo como tú lo padeces. Claro. O como tú tienes esta condición especial, porque no la padeces, ¿no es cierto? Tienes una condición particular. Claro, como que somos. Pero claro, a través de ese testimonio, nos entregaste un testimonio tan importante. Un testimonio de abrazar la diferencia. claro, totalmente. Que adquiere una validez particular en el contexto que estamos viviendo hoy día como sociedad. En que hay mucha gente que sale a manifestarse por demandas tan importantes y tan necesarias, pero hay algunos que sienten que sobran en esta sociedad. Sí, muchos, demasiados, solo que muchas veces no se ven porque están ocultos en la casa o no los mencionan sus familias como por vergüenza, porque hay muchas familias en que, no sé, hay alguien distinto y como que lo ocultan. Siempre hablan como a los hijos que les va bien, que estudiaron, no sé, ingeniería, pero al que no sé, pues que nació con síndrome de Down, como que siempre, como que muchas veces como que les da como vergüenza, sí, que no debería darles, Ha pero ido cambiando un poquito, pero es verdad. pero como, sí, afortunadamente ahora como la sociedad se está abriendo un poco, ahora como que recién están como atreviéndose a contar la realidad de sus hijos y todo. Se está empezando a hablar porque antes era como oculto, antes los trataban como de chuta, como me salió enfermito, que es una palabra que ya no se puede utilizar porque aparte de ser súper fea, discriminadora, hay que hacer conciencia para que se deje de hablar de esa forma. De hecho, muchos de ellos pueden, por ejemplo, tener grandes habilidades. Hay algunos que han tenido títulos universitarios, hay de todo. Hay algunos que sí tienen más problemas, pero requieren más apoyo y necesitan, obviamente, que sean tratados de forma correcta. Oye, Diego, siempre fuiste tan optimista porque yo le voy a contar al público una infidencia. Tú viniste el otro día y por factores de tiempo alcanzaste a salir al aire y yo me acerqué a ti y dije, oh, ven de otro día. Sí. Y la verdad que esa es una condición maravillosa. Sí. Siempre has sido tan positivo porque además lo transmites, es como que fueras un ser de luz. ¿Siempre fuiste así o no? Lo es. Bueno, en verdad, estos últimos años, en verdad, por muchos años fui bien pesimista, en verdad. O sea, me pasó que infancia fue como siempre súper positivo, pero después como en la etapa como de la adolescencia, como diría como a los 14 años ahí como que me empecé a ir como medio negativo porque las cosas como que no me resultaban bien, no entendía la reacción de los demás. ¿Te sentiste de repente un poquito marginado? Sí, medio marginado y tampoco entendía. Entonces de repente algunos sí me querían incluir, pero como que yo estaba como en otra o no entendía, estaba como en la luna. ¿Te costaba sentirte diferente? Porque tú fuiste diagnosticado de autismo hace 2 años. Sí, sí, hace 2 años. Claro, y aparte no sabía por qué era distinto, entonces como que era todo un tema. O sea, yo me di cuenta, tal como lo dije en la entrevista pasada, a los 11 años, estoy hablando del 2003, me empecé a dar cuenta que yo era distinto, como que algo había, porque ¿Y qué era... notabas, Diego?
No sé, po, los gustos, no entendía como... No entendía la sociedad, no entendía mucho las bromas. ¿Se sentía como ajeno? Sí, me sentía muy ajeno. ¿Pero te hacían broma, dijiste? O sea, de repente, no sé, pues hacían una broma y yo me la tomaba, me enojaba, o cuando era una simple broma, porque me lo tomaba muy literal. Claro. Y bueno, entonces empezaron a pasar los años, como a los 14, ahí como que empecé como a bajonearme un poco, me empecé a sentir como distinto, como... de repente, no sé si rechazado sea la palabra más correcta, pero sí me empecé a sentir como muy aislado. Bueno, esa es la edad como más muy difícil aparte. de la adolescencia. Sí. Bueno, lo que no ha terminado como le da al pavo, pero... Sí, aparte le da al exacto. pavo. Oye, ¿y cómo fue para ti recibir el diagnóstico? ¿Te tranquilizó? ¿Te generó menos incertidumbre? ¿Cómo recibiste el diagnóstico? Bueno, y yendo cronológicamente, pasó que pasaron los años y ya después de haber salido ya del colegio me empezó a pasar que empecé a conocer a mucha gente de distintos lados y eso como que me enriqueció bastante porque empezaron a nacerme muchos intereses por muchas cosas y eso hizo que me empezara como a abrir y ahí como que me empecé como a volver más positivo, empecé a tener más intereses, más motivación, pero no sé, pues ganas de empezar a viajar, porque yo por muchos años era como súper inseguro. Y me pasó que un momento a los 23 años que yo dije, ya, como quiero conocerme, entonces, bueno, ahí empecé a preguntar por qué era distinto. Y ahí me dijeron que soy Asperger, pero igual me recomendaron hacerme el diagnóstico y me lo hice a los 25 años, o sea, hace 2 años atrás, que me fui con una neuróloga para hacerme el diagnóstico. Ella me derivó una neuropsicóloga. Y ahí ella me hizo hartos test, como preguntando, no sé, hacía un dibujo y 5 minutos después lo tenía que dibujar lo que me acordaba. O no sé, me preguntaba cosas como, no sé, pues cuánto te afectan los cambios de rutina. Nada, poco, mucho. Y ahí yo ponía una de las opciones. Entonces eran muchos tipos de preguntas. Y ahí me entregaron el diagnóstico. La neuropsicóloga se lo envió a la neuróloga el diagnóstico y ahí me dijeron que, bueno, que Asperger, como se llamaba antiguamente, que está dentro del espectro autista y me explicó que no tenía ninguna discapacidad ni nada, solo que era una persona distinta, pero como que ya me había como logrado adaptar. Y te adaptaste solo en el fondo. Igual con un si poco de claro. ayuda. Igual Tu familia seguramente, pero si te diste cuenta a los 25, porque en el fondo tú tenías ahí una capacidad natural de adaptación. Exactamente. Claro, sí, pero sí, mi familia también, otras personas involucradas, sí, que conocí, que me ayudaron. Polola, cuéntalo. Mi polola, por Sí, ejemplo. ¿Anda contigo ahora? Polola Denise, Sí, po. sí. En la Cote te quiere hacer una pregunta. No, Sí, quería, por supuesto. ese fue el diagnóstico que te dieron los doctores, pero Claro. ¿cuál es tu diagnóstico también? Eh. Tu diagnóstico con la sociedad en la que te enfrentaste. Bueno, es parte como de lo que iba a contar, así que súper buena pregunta. Sí, que pasó que, bueno, nosotros, con mi polola llevamos ya 7 años. No te creo. Se llama Denise, con una S, porque con 2, y es típico. ¿Y te acompaña a todos lados? Cuando puede, sí, porque hay veces que, claro, hay veces que no puede. ¿Cómo Claro. la conociste a ella? Nos conocimos hace años, ahí, hace muchos años. Y bueno, ¿qué era lo que iba a decir? Que con el diagnóstico me pasó que me dio demasiada seguridad porque me dijeron que podía tener una vida completamente normal. O sea, bueno, entre comillas, porque la normalidad es bien frecuente y tampoco, más que normal, es que puedo cumplir mis sueños, en verdad, porque igual está Eso. la normalidad igual es súper segregadora, si nos ponemos a pensar de verdad, o sea, hay que trabajarla a fondo. Entonces, más que normalidad, de hecho, hay que como que sacar un poco esa palabra porque la normalidad no existe, porque verdad. todo es distinto. Entonces, Claro. con el diagnóstico me dije, ya voy a empezar a tener como mis sueños, decidí estudiar masoterapia. Estoy hablando de hace 2 años atrás, dije ya el próximo año, o sea, el 2018, voy a estudiar masoterapia, pero antes voy a hacer algo que por muchos años he deseado, pero que siempre lo he postergado porque que pasa algo, que no sé qué, y bueno. Y fue hacer un viaje
Mira. un mochileo que era un sueño que tenía, que ¿Te daba miedo antes, un poquito de inseguridad? sí, no, y aparte como que siempre me pasaba algo y como que me bajoneaba, entonces como que no hacía nada, como... Pero ahí dije como ahora ya no hay excusa para nada, porque yo vivía como poniéndome límites y ahí con el diagnóstico me di Oye, cuenta que nada que ver. Diego, Exacto. cuando te dan este diagnóstico, ¿te explica la doctora qué significa ser Asperger? Sí, igual ya me habían explicado otras personas y ¿Y todo. qué es lo que te hacía, entre comillas, diferente a los demás? Que bueno, hablando así como del espectro autista, que es súper diverso, ¿Sí? bueno, ya no se habla de Asperger, sino que, bueno, una forma como coloquial de decir, entre Exacto. comillas, O de autismo, ¿no? autista de alto Claro. funcionamiento. Espectro. Porque hay 3 niveles. ¿Y qué te explicó la doctora? Bueno, básicamente que somos más estructurados de mente, Ya. un poco más rígidos de movimiento, muy literales. Nos cuesta entender las metáforas. Por eso era lo que te pasaba en el colegio. Con cuando las te- bromas. te tomaban Sí. las cosas tal cual. Claro, y me enojaba. Claro. Sí. Y bueno, igual hay que explicarle a los niños que obviamente hay que hacerles entender que les va a costar un poco más entender algunas metáforas. Diego, pero te puedo decir algo. Sí, por Yo supuesto. creo que me encantó cuando dijiste eso de lo normal o anormal. Sí. No, Sí. no da. No se debe hablar Y yo más. creo que en el fondo todos somos un poco de todo eso. Sí, pues, o sea, aparte. cuando tú decís somos estructurados, nos tomamos las quién no? cosas literales, a veces Claro. no entendemos los chistes. Claro. Todos somos un poco. Claro, pues. Entonces, me gusta que cuentes tu experiencia porque en realidad se nos suele poner etiquetas o Sí. títulos y tú decidiste salir de ese título Claro. y estudiar. Sí, Se puede. sí, pero por supuesto. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? El año pasado, aunque ya han pasado casi 2 años, en febrero hice mi primer mochileo que fue a Chiloé. ¿Con quién Qué fue? lindo. Fui, bueno, pensé ir con mi polola, pero estaba trabajando. Pensé ir con algunas amistades que me había hecho, pero todos que tienen hijos, que no. Nadie podía. que- nadie entonces, fue. al final me tuve que lanzar solo. Y dije, No. ¿De solo? y yo Bueno, dije, ¿quién no se ha lanzado solo? no, yo dije, ya, tengo 20, o sea, tenía 26 años. Y dije, ya, pues hay jóvenes de 20 que lo hacen como yo no, así que lo hice y fueron ¿Y unas te dio 2 antes de semanas. partir? ¿Cuál era tu sentimiento antes de partir, de agarrar tu mochila y decir, me voy a enfrentar a este desafío solo? Sí, Porque tú ya bueno. nos dijiste la otra vez en el contacto que los límites se los pone uno, que son Claro, mentales. Entonces en mi dijiste, caso, claro. Pero en ¿qué te pasó en tu corazoncito antes de partir a este viaje? Estaba súper emocionado. Aparte, había ido una vez a Chiloé cuando niño con mi familia y eso, en febrero del 2001 y sería. Ya ni te acordáis ya. O sea, me acordaba como unas imágenes y sería. Pero entonces esta vez era una experiencia nueva. Bueno, igual había reservado Tu lugar. en un lugar en una hostería donde se puede poner carpas detrás. Y bueno, yo ir con carpa en un patio. Se llama Carpalafito. Y ahí, muchos Te saludos mandamos por saludos a allá. Carpalafito. Oye, ¿y te fuiste En bus. haciendo... Ah, en bus. En bus, sí. Y el bus, en Keilen Bus, y anduvo en el transfer. Esto fue el día sábado 10 de febrero Ojo. 2018, que ahí, bueno, había partido el viernes 9, pero llegué el sábado 10 en la mañana y ahí en el transfer ahí vi el paisaje que era maravilloso. Qué lindo. Y aparte sentía la brisa del ¿Y viento. te lo imaginabas así? Sí, bueno, igual Había cuando niño investigado. había ido una vez, pero bueno, había era, estado ya. pero Oye, esta vez era como de ¿Y mañana. pasaste el día de los enamorados solo? ¿Cómo? El 14 de febrero lo pasaste solo. O sea, bueno, en ese caso sí, Sí, pues, pero, Oye, pero un día súper... y la sensación de libertad, mira, Un día yo creo que te pasaron dos cosas, pero tú corrígeme si estoy hablando bien. Por supuesto. Sensación de libertad por un lado, ¿cierto? Sí, totalmente. Pero también una sensación de lo hice. Lo Ah, tenía como un totalmente. pendiente y lo cumplí. Sí. Y bueno, y les puedo contar que estuve 2 semanas, porque me regresé el sábado 24 de febrero. Puedo contar que dentro de esas 2 semanas, bueno, estuve acampando, también me quedé en la casa de una amiga que vivía allá con su familia, en el campo. Conocí unas ciudades increíbles. Quiero volver contigo, Diego, que aquí he estado muy, muy pendiente de lo que ha sucedido, Sí. pero él también, tú quieres entregar un mensaje muy potente, porque tú eres un activista del espectro El espectro autista autista, claro. y quieres
hablar de cuáles son las problemáticas y quieres entregar un mensaje hoy día. Así que te presto todas las cámaras para que lo hagas, Diego. Perfecto. Para terminar con lo que había dicho antes, pero así en breve resumen, que fueron las 2 mejores semanas de mi vida en Sí, que se fue de Chiloé, vacaciones. salí, Mochileando, claro. fue maravilloso. Cuando me fui a la isla me dio pena, pero a la vez fue como emocionante. Tanto que me despedí de la isla y fue como le dije a la isla. Pero vas a volver. No, ya he regresado entre medio. Estoy ¿Ves? hablando de febrero del año pasado. Ah, Fue las 2 mejores semanas de mi vida. Adquirí mucha independencia, me hice muchas amistades, conocí lugares maravillosos. O sea, quedé encantado. Una isla mágica. Bueno, después estudié masoterapia, me fue súper bien, ya tengo el título. Hice la práctica en este verano, todo súper bien. Y bueno, ya con el título me empezó a aparecer esta como opción de ser activista del espectro autista, porque empecé a ver muchas familias, me refiero a madres, generalmente padres, pero casi siempre son madres, por lo que he visto, hablando de que están súper preocupadas por sus hijos, porque están dentro del espectro autista, son discriminados en los colegios, muchas veces no saben qué hacer porque les afecta, no sé, los ruidos, les hacen bullying, los segregan o de repente los profesores no saben qué hacer. O incluso peor, muchas veces no los dejan ingresar a los colegios, o sea, los dejan fuera. Y eso es algo súper malo, triste, segregador, porque en verdad, en primera, nadie merece ser segregado, nadie. Y puede ser una tarea media difícil, pero la sociedad tiene que aprender a trabajar con convivencia. No solo inclusión, sino que convivencia. Porque de repente muchas veces subestiman a los distintos, pero muchas veces ellos tienen herramientas que aportar que el resto no tiene. Como lo que estaba comentando, por ejemplo, un ejemplo, el espectro autista. No sé, pues hay algunos que tienen muchas dificultades en muchas áreas, pero de repente tienen una habilidad increíble, te dibujan una ciudad entera, algo que uno dice, oye, pero qué genio. O para las matemáticas también, ¿cierto? Claro, sí, eso claro, ahí les voy a contar después. Bueno, entonces, incluso, y si no tienen habilidades, pero ¿por qué ser segregados de ningún colegio? Nadie, aunque tenga todos los problemas del mundo, no sé, pues alguien que... la sociedad tiene que tratar de alguna forma hacer que puedan estudiar como cualquier persona. Se habla mucho de igualdad de derechos y yo creo que sí, equidad, que todos tengan las mismas posibilidades, si tiene más... Sí, de hecho lo estuve pensando recién porque se habla de igualdad de derechos y pensé, ¿y por qué no mejor de repente equidad? Porque no sé, si alguien está en una posición más incómoda, necesita más ayuda nomás. Entonces eso. El tema es que muchas veces, bueno, y regresando al espectro autista, que es lo que estaba hablando, porque si no podríamos hablar durante horas, es súper importante que los del espectro autista, bueno, y todos reciban más ayuda. Porque pasa que nosotros somos como una especie como de extranjeros que venimos a una sociedad que está estructurada de una forma. Entonces, para la gran mayoría les cuesta mucho adaptarse, entonces necesitan más ayuda. También hay que enseñarle a la gente que hablemos de diversidad, como para que dejemos de ver al distinto como, él es una oveja negra, sino que... Una amenaza. De repente, Claro, ¿sabes tú, Diego, que la ayuda también necesitamos nosotros para entender qué es definitivamente la inclusión?